Padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión central. Atención, Colombia será aliado extra de la OTAN. Trascendental anuncio tras la reunión Biden-Duque en la Casa Blanca. Contexto y análisis en RTVC Noticias. En minutos les explicamos qué significa el cambio de estatus para el país en la OTAN. Donación, vacunas y apoyo de Estados Unidos para la atención de Colombia a migrantes. Otros anuncios de la reunión. Nicolás Maduro le ha hecho al pueblo venezolano lo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo ucraniano. Así habló el presidente Duque de Nicolás Maduro tras el encuentro. El tema Venezuela también en la mesa. 41 años de cárcel a Paul Naranjo y Julián Ortegón por el asesinato de la joven Ana María Castro. Libre el exprofesor del colegio Marymount acusado por sus alumnas de abuso sexual. A indagatoria en la Corte, senador y candidato Mario Castaño lo señalan de liderar red criminal y de corrupción. Ucrania dice que no se ha rendido ni se rendirá. Sigue el revuelo mundial por bombardeo ruso a hospital. Colombia, mi elección 2022. El noticiero de todos llegó a Vaupés y habló con la gente sobre la jornada electoral del próximo domingo. Ingrid presentó su fórmula. Petro está en Chile. Robledo repartió volantes. Esperen nuestra agenda de candidatos. Informe especial, 2 años de la pandemia. Tenemos historias dolorosas y aleccionadoras de la lucha contra el virus. Él es Hugo Martínez, uno de nuestros camarógrafos. Luchó 1 mes en la UCI y sus secuelas son terribles, pero lo logró y hoy abraza a su hija. Atención, gobierno confirmó en nuestro informe especial que puede haber una 4ª dosis para grupos específicos. Y en deportes, doblete de Muriel en la Europa League. Y la entrevista del día es deportiva. Hablamos con una de las figuras de la liga, el portero de Millonarios. Y hoy estrenamos el primer capítulo de nuestro manual revisado para mujeres del siglo XXI, hecho a partir de los consejos de las escritoras que hacen parte de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. El primer capítulo se llama Las mujeres y la familia. Más adelante les cuento más. Iniciamos nuestra emisión central y se cumplió en la Casa Blanca el encuentro entre los presidentes Joe Biden e Iván Duque. La reunión deja varios hechos trascendentales que les vamos a explicar a continuación. Así es, Mateo y televidentes. El principal tiene que ver con el estatus de Colombia en la OTAN, pues Biden le propondrá al Congreso de su país que Colombia pase a ser aliado extra, una categoría en el continente que solamente tienen en el continente Brasil y Argentina. Pero además, Daniela, otros temas fueron Venezuela, las migraciones y las vacunas. Así que vamos inmediatamente a Washington con el corresponsal de RTVC, Luis Javier González. Luis, muy buenas noches, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les cuento que fue una agenda maratónica la que vivió el presidente Iván Duque aquí en Washington, D.C. El esperado encuentro entre el presidente John Biden empezó a las 2 de la tarde y terminó después de 40 minutos. Durante todo este tiempo, el presidente Joe Biden y su equipo de trabajo le ofrecieron total apoyo a Colombia por ser su amigo estratégico en la región. Colombia será propuesto al Congreso de Estados Unidos como aliado extra de la OTAN. Esa es la principal conclusión del encuentro entre los presidentes Joe Biden e Iván Duque en la Casa Blanca. Esta figura nos va a permitir a nosotros trabajar también en materia de defensa, en materia de equipos militares, en materia de equipos de protección de nuestro país, y permite también compartir material y nos permite también compartir muchas más experiencias en nuevas tecnologías que nos permitan a nosotros asegurar la protección de nuestro territorio. Vamos a declarar a Colombia como uno de los principales aliados no miembros de la OTAN. Es usted uno de los principales aliados y esto es el reconocimiento de la estrecha relación que existe entre nuestros países. La propuesta tiene buen ambiente en el Congreso de Estados Unidos. La visita del presidente también incluyó reuniones con congresistas de los dos partidos. En Sudamérica, Colombia queda al nivel de Brasil y Argentina, también aliados extra de la OTAN. Con ese nuevo estatus en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Colombia tendrá acceso a investigación y desarrollo del Departamento de Defensa
y facilidades financieras para compra o alquiler de equipos de defensa, entre otros. Muy significativo, sabiendo además que ese es un estatus que han tenido muy pocos países en el mundo y que elevar a Colombia a esa condición pues es algo absolutamente práctico, pero que va a traer beneficios para nuestros ciudadanos. Otros temas se abordaron en el encuentro. Biden anunció recursos a la política migratoria de Colombia. Y debemos incluir más apoyo para países como Colombia, que también han recibido millones de refugiados y es nuestra obligación, es la obligación de todos y no solo Colombia, y debemos incluir mucho más apoyo en favor de los migrantes. El encuentro duró cerca de 1 hora y por Colombia también estuvo la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Iván Duque es el primer presidente latinoamericano en reunirse con Joe Biden, quien llegó a la Casa Blanca hace 14 meses. El presidente Iván Duque se refirió a las reuniones que ha tenido el gobierno de Joe Biden con el régimen de Nicolás Maduro. Duque ratificó su postura sobre la democracia en el vecino país. Yo no voy a responder por los Estados Unidos porque creo que eso le corresponde a las autoridades de este país y mucho más en este lugar. Pero calma. Entonces, ¿cuál es la expresión nuestra? ¿Dónde está Colombia frente a esto? Para nosotros, Nicolás Maduro es un dictador que está reflejado hoy en esta declaración conjunta, es que los dos países solamente concebimos la solución a esa situación a través del retorno de la democracia a ese país. El presidente Iván Duque comparó la crisis migratoria de Venezuela con la de Ucrania y señaló a los responsables. Nicolás Maduro le ha hecho al pueblo venezolano lo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo ucraniano. Ha generado la mayor crisis migratoria, en el caso de Latinoamérica, Nicolás Maduro, y hoy estamos viendo una de las crisis migratorias más estruendosas que haya vivido Europa en su historia reciente. El encuentro entre Biden y Duque ocurre en medio de la conmoción mundial por la invasión rusa a Ucrania y tras la inesperada visita de altos funcionarios estadounidenses a Venezuela. El hecho de que Colombia pueda convertirse en aliado principal no miembro de la OTAN habla de las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Vamos con análisis y contexto aquí en RTVC Noticias. Con esta designación, Colombia, que es socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde 2017 y principal aliado de Estados Unidos en América Latina, reforzaría su asociación bilateral y multilateral con Washington. Estados Unidos tiene actualmente 17 aliados importantes fuera de la OTAN, entre ellos 2 países latinoamericanos, Argentina y Brasil, que fueron designados respectivamente por Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en 2019. Aunque no contempla una cláusula de defensa mutua, como sucede con los miembros de la OTAN, se trata de una designación muy relevante que representa grandes beneficios para el país, como una serie de ventajas militares y financieras que no poseen otros países, así como la inclusión en programas de investigación y desarrollo. Además, cobra relevancia en el contexto de la crisis mundial que desató la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, Biden le agradeció a Duque que haya condenado la ofensiva rusa en Ucrania. No todos en el hemisferio ni en ningún otro lugar han hecho eso. Quiero agradecerle por eso. No solo es una amenaza para Europa y Ucrania, sino que es una amenaza para la paz y la estabilidad internacional. Biden dijo que Colombia es el eje y la piedra angular para desarrollar la seguridad y prosperidad en la región. Además, felicitó a Duque por el manejo de la crisis migratoria que se extiende por toda América Latina. A puertas de las elecciones legislativas y presidenciales en el país, la consolidación de la alianza entre ambos países es clave, mucho más ahora que varias naciones como Perú y Chile han virado hacia la izquierda. Y justamente para analizar este tema, saludamos a esta hora al ex embajador de Colombia en Estados Unidos y exministro de Estado, Fernando Cepeda Ulloa. Doctor Cepeda, buenas noches y gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias, don Mateo. Estoy a sus órdenes. Bueno, comencemos, entremos en materia. ¿Qué es lo que significa concretamente para un país ser aliado extra de la OTAN? Pues sin duda es tener el acceso a la información más importante en el mundo en materia de seguridad y de defensa. De manera que es un privilegio que no comparten en el mundo, fuera de los países de la OTAN, sino 17 países, y como han dicho ustedes, 2 de América Latina, muy importantes, que son Brasil y Argentina. Me parece una forma excelente de parte de Estados Unidos de conmemorar los 200 años
de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Sí, doctor Cepeda, mire, esta visita ocurre en un contexto muy específico, desde la guerra en Ucrania hasta las elecciones aquí en Colombia. ¿Qué significa eso? Pues mire, hay que entender que el presidente Biden no escogió la fecha del 10 de marzo al azar, sino que fue una selección muy bien pensada. Quiere decir que la escogió 3 días antes de unas elecciones significativas en Colombia, país que él admira y respeta como una democracia. Segundo, en medio de una crisis mundial por la invasión de Rusia a Ucrania y por la relación que tiene tan cercana Venezuela con Rusia, pero también por la relación que tienen Cuba y Nicaragua y ahora parece también que Bolivia. Entonces es un mensaje muy importante de darle a Colombia una importancia significativa ante el mundo. Además, el mismo día de la posesión del nuevo presidente de Chile. Es una manera de respaldar la democracia colombiana, de respaldar su proceso electoral el próximo domingo y de exaltar lo que ha sido el comportamiento democrático de Colombia históricamente, su comportamiento frente, por ejemplo, a un fenómeno que hoy preocupa a todo el mundo, que son los millones de ciudadanos en Ucrania que están migrando, buscando preservar su vida, etcétera. Porque Colombia es un ejemplo mundial gracias al Estatuto de Protección Temporal de los Migrantes Venezolanos que en Colombia han sobrepasado 2 millones. Pero es que ya esa cifra prácticamente se ha logrado en Ucrania en menos de 2 semanas. Es algo asombroso. Sí. Es todo eso lo que yo creo que el presidente Biden quería resaltar, subrayar ante el mundo. Sí, doctor Cepeda, y bueno, usted lo está mencionando, toda esta cantidad de cosas que están pasando en este contexto, y ya que usted lo mencionaba a propósito de la guerra en Ucrania y de este nuevo anuncio, ¿será que Colombia podría verse involucrada de alguna manera en ese conflicto? Pues mire, depende mucho de cómo evoluciona el conflicto, segundo, de qué duración va a tener, y tercero, de un factor muy importante que la prensa internacional, por ejemplo el New York Times, resalta hoy. Es un artículo de un periodista ruso que escribió un libro que se llama Los hombres del Kremlin, o sea, el círculo más íntimo de Putin. Y ya él dice que no queda sino una persona de ese círculo que se identifica con la manera de pensar de Putin. Y dice una cosa sorprendente. Dice, a Putin ya no le interesa el presente, le interesa el pasado que él quiere revivir y le interesa el futuro que él quiere construir, como fue el pasado imperial de Rusia o de la Unión Soviética. El The Economist, que es la revista más respetada, habla de la estalinización de Putin, es decir, lo señala ya como un Stalin. Eso es muy fuerte, porque es un factor que, como sabemos, por el conocimiento que tenemos de lo que ocurrió en la Unión Soviética, pues tiene consecuencias muy, muy fuertes para el mundo entero. Y claro, ya América Latina no se escapa de eso. Y si tenemos estos países que hemos mencionado, principalmente Venezuela, en una relación particular con Rusia, Venezuela compró más de 17.000 millones de dólares en armamento sofisticado. Hace unos días, 6 expertos rusos colocaron radares rusos en la frontera con Colombia. De manera que ahí hay una preocupación tanto de Estados Unidos como de Europa, como por supuesto
nuestra y de América Latina por el impacto que la situación Ucrania-Rusia pueda tener y su desenvolvimiento. Sin duda, doctor Cepeda, como usted lo menciona, vamos a ver qué rumbo va tomando toda esta situación y todo esto que estamos atravesando, no solamente a nivel nacional, sino por supuesto mundial. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Muy amables, gracias por la invitación. Bien, y otra de las conclusiones de la visita es en materia de pandemia. El gobierno de los Estados Unidos anunció vacunas adicionales para Colombia contra el COVID-19. Ahora vamos a entregarles 2 millones de dosis más para ayudar a vacunar a la población migrante. Usted ha ayudado a salvar la vida de miles de ciudadanos y esta donación de 2 millones de dosis adicionales serán utilizados para atender las necesidades de muchos migrantes. Y es que la agenda del presidente Duque inició temprano e incluyó reuniones con congresistas de los dos partidos de Estados Unidos. Volvemos con Luis Javier González. Luis, de nuevo con usted para que nos entregue, por supuesto, más detalles de la agenda. Pero además el presidente Iván Duque tuvo bastante trabajo en la mañana. Tuvo reuniones con senadores muy importantes de Estados Unidos y que también son muy amigos de Colombia. Por los republicanos estuvieron Marco Rubio y Rod Portman, y con los legisladores demócratas Bob Menéndez y Tim Kaine. Portman apoyó la agenda ambiental de Colombia, mientras que con Rubio se habló del tema Venezuela como principal amenaza para la región. También fue presentado un proyecto de ley que reconoce a Colombia como socio estratégico de Washington. Colombia es el país y aliado más importante en América Latina porque comparte nuestros valores y que ha sido nuestro aliado. Y conversamos con el presidente sobre nuestra legislación que nos parece muy importante para cementar la relación para los próximos 100 años y que Colombia sea declarado un gran aliado no OTAN. Duque agradeció el reconocimiento y mostró su compromiso en continuar con las buenas relaciones diplomáticas. El respaldo de los Estados Unidos a Colombia ha sido bipartidista, ha sido bicameral. Y lo que queremos es que desde el Poder Legislativo de los Estados Unidos se convierta esto en una ley vigorosa y que siga dándonos por 200 años más una relación que en inversión, en comercio. Los congresistas mostraron su respaldo al Estatuto Temporal de Protección. Este encuentro estratégico entre Colombia y Estados Unidos hace parte de la celebración de los 200 años de relaciones entre ambas naciones. Desde Washington, D.C., Luis Javier González para RTVC Noticias, conectados 24/7. A 41 años y 6 meses de prisión fueron condenados Paul Naranjo y Julián Ortegón por ser responsables del feminicidio agravado contra Ana María Castro. Esto en hechos ocurridos el 5 de marzo de 2020 en el occidente de Bogotá. El caso, que en principio fue un misterio, hoy culminó con la condena de los dos involucrados en el crimen. Julián Ortegón y Paul Naranjo deberán pagar 41 años y 6 meses de prisión en un centro carcelario. La jueza aseguró que se trata de una sanción ejemplar. Condenar a Paulo Stanley Naranjo Calvo y Julián Valente Ortegón Mosquera en su condición de coautores penalmente responsables del delito de feminicidio agravado a la pena principal de 500 meses de prisión. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de marzo de 2020 en la calle 80 de Bogotá. Ana María salió de un bar ubicado en el norte de la ciudad en alto grado de embriaguez y acompañada de Naranjo, Ortegón y un amigo de ella. Nidia Romero, mamá de Ana, afirmó que han sido 2 años de angustia. Esto no es venganza, es justicia, es la búsqueda de la justicia. Yo no pienso en ellos como tal, yo me enfoco en el tema, en la palabra justicia. Y que si ya los perdoné, no, estoy en el proceso. La defensa de los condenados apelará a la decisión en los próximos días. Y en Bogotá, un juez de control de garantías dejó en libertad al exprofesor del colegio Marymount, señalado de abusar sexualmente de varias alumnas. La fiscalía apeló la decisión.
Mauricio Zambrano enfrentará un juicio en libertad. Es acusado de abusar sexualmente de una estudiante menor de 14 años del colegio Marymount. Al menos 20 mujeres más denunciaron públicamente haber sido víctimas del profesor de educación física. La fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal abusivo y acto sexual con incapaz de resistir y pidió que fuera enviado a la cárcel, pero el juzgado negó la solicitud y ahora Zambrano se defenderá en libertad porque, según el juez, no es un peligro para la sociedad. Fuentes le confirmaron a RTVC Noticias que durante la audiencia el juez del caso desestimó los informes de psicología forense y los de medicina legal presentados por el fiscal, que darían cuenta de los rastros genéticos hallados en la ropa de la menor. La Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía, quien presentó un recurso de apelación. Zambrano queda libre, pero vinculado a la investigación en la que la Fiscalía asegura tener más de 30 pruebas de una acción no consentida de la víctima con el docente. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación y llamó a indagatoria al senador Mario Castaño por el delito de concierto para delinquir agravado. Castaño es señalado de pertenecer y ser el supuesto líder de una red criminal creada para obtener porcentajes de contratos que entregaban en varios departamentos. El pasado viernes, 9 personas fueron capturadas y en medio de las audiencias la Fiscalía reveló audios que los comprometen con la organización criminal. Novedades de la guerra en Ucrania, porque durante el encuentro diplomático entre los ministros de Exteriores, Rusia justificó el ataque al hospital pediátrico en Mariupol. El cerco a esa ciudad continúa. 2 semanas han sido suficientes para hacer de Ucrania el tablero de operaciones de una invasión, la fuente de una migración sin precedentes en Europa y el desafío global que reacomoda el sistema internacional. Pero a miles de kilómetros al occidente, en Turquía, el intento, si se quiere, de más calado para tan siquiera atenuar esta situación trascendió sin asomos de conseguirlo. Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá. Estamos buscando soluciones diplomáticas, pero mientras esta no sea una opción, estaremos comprometidos a defender nuestra tierra de la agresión rusa. A pesar de reunirlos en el mismo recinto, esta imagen reflejaba la abismal distancia entre Rusia y Ucrania, la frialdad, el nulo contacto visual y casi que los oídos sordos cuando la contraparte musitaba una palabra, hacían evidente que a pesar de los escasos metros entre Kuleva y Lavrov, sus posturas no convergieron jamás. En cuanto a las entregas de armas a Ucrania, vemos cuán peligrosamente los colegas están actuando ahora, incluida la Unión Europea, que en violación de todos sus supuestos principios y valores alienta el suministro de armas mortales. A pesar de ello, el único punto coincidente de las partes fue la vocación de mantener el diálogo y sobre la mesa quedó un encuentro de mayor envergadura. Confirmamos hoy que el presidente Putin no se niega a reunirse con el presidente Zelensky. Probablemente algún día, espero, surja tal necesidad. En Ucrania, Rusia desde el aire sofoca sus centros urbanos sin distingo de la naturaleza de sus blancos. El ritmo de las ráfagas y morteros y del flujo angustioso en las arterias de evacuación civil dan inicio a su tercera semana invadida. Iniciamos Colombia, mi elección 2022 en las regiones, porque un equipo de RTVC Noticias estuvo en Vaupés. Allí, con la comunidad de Urania, averiguamos cómo se preparan para esta trascendental jornada del domingo. En medio de las selvas del Vaupés hay un lugar conocido como la Comunidad Indígena de Urania, un punto en la geografía nacional a 575 kilómetros de Bogotá y al que se llega desde Mitú, siguiendo las amables instrucciones de los propios nativos. Es la Maloca de Urania. Allá. Más para allá. Sí, allá. Ah, esa es la Maloca. Sí, ahí está. Gracias. Hasta luego. Bueno. Allí, desde hace 4 años, el profesor Goenzo Rodríguez tiene la misión de compartir sus conocimientos con los menores que todos los días asisten a la escuela. Necesita algo que es más importante. Pero también está encargado de orientar a sus vecinos sobre la forma como el próximo 13 de marzo podrán ejercer su derecho al voto. La importancia es para elegir nuestros representantes y que va a representar a la nación y a los que van a representar por departamentos también.
Como docente sabe que el compromiso con el país no es poco. Las comunidades indígenas tienen la posibilidad de elegir sus propios representantes en el Congreso, 2 curules en el Senado y 1 en la Cámara de Representantes. Para hacerlo deben solicitar en la mesa de votación el tarjetón correspondiente. ¿Usted cree que ese día va a ser un día importante para su comunidad? Ese día para mí va a ser muy importante porque es un día de democracia y todos los habitantes de la comunidad lo van a ir a votar. Ya como a las 8 ya salimos por la carretera a votar. Con el mismo entusiasmo con el que reciben a sus visitantes, el día de las elecciones caminarán los 5 kilómetros que los separan de los puestos de votación en donde tienen inscritas sus cédulas. Para ellos, la distancia no es un inconveniente. Ani petina to Colombia pues ni na poterica pescasa ni petina 13 de marzo ni halen botana van año de catice mera. Pues allí estamos, presentes en las regiones. Y en Colombia Mi Elección 2022 también estamos atentos a la actividad de las campañas, pues así estuvo la agenda de los candidatos el día de hoy. Ingrid Betancourt presentó a su fórmula vicepresidencial. Debo confesar que nunca se me ocurrió nadie más sino el coronel Esparza, y a nadie le ofrecí sino a él. Enrique Gómez inscribió su candidatura a la presidencia junto a su fórmula vicepresidencial Ceferino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional Comunal. Designado por la Asamblea General del Movimiento de Salvación Nacional para ir a la campaña presidencial en la primera vuelta el 29 de mayo. Gustavo Petro habló de su presencia en Chile tras la posesión del presidente Gabriel Boric. Acabo de tener una reunión muy interesante con las ministras, 4 o 5 ministras. David Barguil habló de sus propuestas vía internet. Nos vemos esta noche a las 8:30 p.m. aquí en Twitter en un Space. Oscar Iván Zuluaga presentó su propuesta de reforma fiscal. Yo cambiaría por completo. Yo no me orientaría en subir impuestos, sino en cómo reducir gastos. Francia Márquez dio a conocer propuestas en San Andrés Islas. La lucha por la igualdad y la dignidad une las comunidades étnicas en el país. Federico Gutiérrez a través de redes sociales invitó a la gente a votar. En 72 horas ya estarán las urnas abiertas y podrás votar. Sergio Fajardo hizo propuestas de movilidad. Los bogotanos no aguantan más discusiones sobre si el metro es elevado o no. Hay que ejecutar. Enrique Peñalosa habló de salud. Durante mi gobierno, las autorizaciones de servicios de salud deberán tramitarse entre las EPS y los hospitales. Alejandro Char planteó su reto de desarrollo sostenible. Asumimos el reto de asegurar el crecimiento urbano con sostenibilidad ambiental. Jorge Robledo repartió volantes en Bogotá. Estuvimos en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito. Carlos Amaya desde Medellín dio a conocer sus propuestas. Hoy en las calles les decimos que el cambio ya llegó. Luis Gilberto Murillo pidió seguridad para las elecciones. Invito a toda la ciudadanía a que salga a votar masivamente. Aideli Sarazo dio a conocer propuestas en el Quindío. Seguiremos trabajando por la salud mental. Alfredo Saade, Camilo Romero, Juan Manuel Galán, John Milton Rodríguez, Rodolfo Hernández, Arely Suriana y Alejandro Gaviria no tuvieron eventos públicos antes de esta emisión. Y es todo por hoy en Colombia Mi Elección 2022, pero yo les tengo una invitación muy especial. Ya está al aire www.colombiamieleccion.com. Allí, en esa página, ustedes van a estar encontrando todos nuestros informes, todas las preguntas, toda la información de servicio. Pues ya tienen un lugar para consultar todo lo que necesitan saber para estas elecciones que se avecinan. Cerca de 1.000 kilómetros de vías del Valle del Cauca están afectados por las constantes lluvias en el departamento. Más noticias con los periodistas de Radio Nacional. La alcaldía de Cartago entregó asistencias humanitarias a un poco más de 100 familias que resultaron afectadas como consecuencia del desbordamiento del río La Vieja el pasado martes. De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, son 1.300 familias que han resultado seriamente damnificadas como consecuencia de estas emergencias.
Las autoridades en el departamento de Antioquia informaron que hay 4 personas desaparecidas en el alud de tierra que se presentó en la vía hacia el Urabá antioqueño en el sector de Uramita. Pues según información preliminar, el DAGRAN dice que 3 de estas personas harían parte de una misma familia. En el departamento de Nariño, del municipio de Ancuya, en su zona rural, 87 familias se encuentran en alto riesgo, por lo cual la Dirección de Gestión de Riesgo de este departamento informó que deberán evacuar esto ante las fuertes lluvias y deslizamientos que se han registrado y que pueden generar una avalancha en esta zona del departamento de Nariño. En la vereda Agua Azul de Dos Quebradas, Risaralda, fueron evacuadas 4 viviendas luego de que un deslizamiento de tierra hiciera colapsar parte de la vía que comunica con 2 veredas más. Por el momento se habilitó un sendero peatonal mientras se intenta organizar la vía para vehículos. Informe especial en RTVC Noticias. 2 años de la pandemia en Colombia y hemos recopilado historias de lucha contra esta enfermedad. En los próximos minutos veremos las historias de vida de un sobreviviente y de un joven que lucha por superar las pérdidas que le dejó el COVID. La lucha contra el virus. Consultamos expertos para conocer qué significa pasar de la pandemia a endemia y si estamos cerca de lograrlo. Además, todas las cifras y los rostros de los héroes que han luchado contra la enfermedad. Muchos de ellos murieron. Iniciamos. ¿Qué sienten ustedes, televidentes, al escuchar las palabras COVID y pandemia? Pues mire, Mateo, le contesto yo también. Para mí, sobrevivencia, superar el duelo y aprender a vivir de una forma diferente, ¿sabe? Pues, Daniela y televidentes, nuestra primera historia retrata lo que tal vez vivieron muchos de ustedes en sus casas. En Colombia, más de 6 millones de personas se han contagiado del COVID-19 y han superado la enfermedad. Algunos vivieron complicaciones de salud, por ejemplo, en 2021, más de 17.000 camas UCI se vieron ocupadas. Hugo Martínez fue uno de ellos y esta es su historia. Yo soy camarógrafo de televisión. Hacía el fútbol profesional colombiano y hay que viajar mucho, todos los días se está viajando. La resistencia que tiene que tener uno tiene que ser bastante. Y yo me sentía súper bien. Es más, todo el mundo se admiraba, oiga, viejito, y usted trotando todavía, eso no lo hacemos ni nosotros. Yo me empecé a dar cuenta que yo estaba muy mal porque yo me bajaba en la estación de frente a RTVC y al subir la rampa yo la tenía que subir, digámoslo así, en 2 contados. O sea, yo subía hasta la mitad y ya no podía. Entonces me fui, hice unos exámenes, me llamó la niña del laboratorio, la doctora, y me dijo, señor, usted está muy mal, usted tiene que irse. Usted tiene que irse inmediatamente para una clínica de emergencia. Cuando llegué allá a la clínica, a emergencia, la doctora me dijo, oiga señor, pero usted cómo está caminando por ahí por la calle, si usted está que se muere. Cuando mencionan la palabra UCI, uno se imagina lo peor, es lo peor porque pues uno sabe que cuando una persona ingresa ahí no es porque esté pasando nada bueno. Fue un momento muy difícil porque no estás acostumbrado a que no tengas información es que es tu persona, debería ser tu derecho tener información de cómo está la persona en ese momento. Y yo solo pensaba, mi papá está despierto en esa UCI y debe estar desesperado. A mí me tocaba ver a diario todas las personas al lado y que morían. Entonces yo preguntaba, ¿y la señora qué? No, ella murió anoche. Yo, bueno, ¿a qué hora me va a tocar a mí? Porque yo ya empecé a pedirle a Dios que me llevara. Yo ya no quiero vivir. Mire cómo me dejó. Yo le decía, Dios, pero ¿cómo me dejó? ¿Cómo me hizo esto? Fue duro, eso, muy duro. Era otra persona. O sea, salió muy acabado. Estaba por debajo de su peso, pero muchísimo. Para mí fue lo más duro cuando yo llegué y verme al espejo. Yo era un cadáver. Te doy un besito. Te amo, chao.
Yo tengo insuficiencia renal crónica que me quedó grado 5. A mí me dio anemia y también me dio hiperplasia prostática, pero a mí sí no me entubaron. Pasar por eso es como aprovecha cada momento que tienes con esa persona porque no sabes en qué momento ya no está. Y no puedes verlo todos los días ahí, ver como su progreso porque es lo mejor. O sea, es una alegría enorme verlo así. Aprovechar cada momento que nos da la vida. Y si bien la principal herramienta para combatir el COVID-19 en la actualidad es la vacunación, desde hoy está disponible para médicos una nueva alternativa, la pastilla Molnupiravir. Esta píldora desarrollada por Merck desempeña un papel importante en la disminución del riesgo de progresión a enfermedad grave en personas adultas que presentan COVID-19 leve o moderado. Se espera que a partir del 11 de marzo Molnupiravir esté disponible en las principales farmacias del país y se venderá únicamente con fórmula médica. Y ahora hablemos del contexto de la pandemia en nuestro país. Así es, Mateo, el 25 de marzo más de 51 millones de personas fueron aisladas. Colombia se alineó con las medidas mundiales para tratar de contener el virus. Primero, cuarentena por 19 días, ustedes recordarán ese episodio. Sin embargo, se extendió progresivamente por fases, indicando cada vez nuevas excepciones. Luego, 5 meses y 7 días duró el aislamiento. A partir del 1 de septiembre se abre todo el país sin ninguna restricción y también se reabren los aeropuertos. Recordemos, el pico y cédula fue una de las principales medidas adoptadas para evitar las aglomeraciones. También, Mateo y televidentes, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento físico, ventilación de espacios cerrados, entre otros, teletrabajo y aislamiento preventivo fueron algunos términos que se incluyeron en la cotidianidad de millones de colombianos y colombianas a causa de la pandemia por el COVID-19. Pero una de las grandes preguntas es, ¿qué viene ahora? Pues el viceministro de Salud le confirmó a RTVC Noticias que aún no se ha contemplado el paso de pandemia a endemia. Han pasado 2 años desde el inicio de la pandemia por COVID-19 y para todos el gran interrogante es cuándo esta acabará o será considerada una endemia. En este momento tenemos una ocurrencia de casos bastante alta, no tiene un patrón constante, entonces tenemos picos y valles y además tenemos un comportamiento que es impredecible. Todavía es prematuro saber si entraremos en una endemia en el corto plazo. Todos, como lo digo, queremos que eso suceda. ¿Qué se necesita? Que el comportamiento sea mucho más predecible, que los picos sean menos severos. También se puede lograr con unas altas coberturas de vacunación. Esto previene, digamos, la diseminación activa del virus, una transmisión comunitaria muy activa, o cuando muchas personas en la población ya se han infectado con el virus. ¿Pero qué pasará cuando el COVID-19 sea declarado endemia? Sería particularmente un patrón similar al de la influenza, en el cual sabemos que hay una estacionalidad, o sea, hay unos meses del año en donde por condiciones ambientales el virus se transmite más activamente y hay como un aumento de casos y el resto del año es un patrón constante. Es probable que el tapabocas se logre desimplementar, es decir, que podamos levantarlo inclusive en espacios cerrados, sin embargo eso todavía es una incógnita y hay mucha incertidumbre alrededor porque el virus todavía está circulando muy activamente. Desde hace más de un año, Colombia inició el Plan Nacional de Vacunación. A la fecha, el 66% de los colombianos ya cuenta con esquema completo y el llamado sigue siendo la aplicación de la dosis de refuerzo. La necesidad de los refuerzos se debe a que las vacunas pierden efectividad. Personas que han tenido o que tienen inmunosupresión, su sistema inmunológico comprometido, estamos considerando y el comité asesor ha considerado la aplicación de una dosis adicional. No obstante, insisto, es por su particularidad clínica. Para el grueso de la población, la concentración es lograr una cobertura poblacional mayor al 70% de esquemas completos y, por supuesto, los refuerzos. El 6 de marzo del año 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia. El 12 de marzo, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el país.
En Cartagena de India se presentó la primera víctima mortal del virus. Eso fue el día 16. Y también entre el 20 y el 21 de marzo comenzó un simulacro de aislamiento obligatorio en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Boyacá, el cual se preveía hasta el 23 de marzo. El dolor de perder a un ser querido por el COVID-19 llegó a las familias de 139.000 colombianos, una cifra que a día de hoy sigue creciendo. Y Carlos Zorrilla hace parte de uno de esos hogares, el que asegura que aunque el dolor no se va, sí ha aprendido algo del duelo. Primero fue mi abuela el 11 de agosto, 12 días después mi mamá el 23 de agosto. Ahí pasaron 3 meses hasta diciembre, 3-4 meses. El 3 de diciembre ya mi abuelito falleció a las 11:50 de la noche. Yo a mi mamá la última vez que la vi fue el 27 de julio, que salió para la UCI con mi tío. No pudimos hablar con ella, no pudimos verla, no pudimos visitarla por protocolos. Como familia tomamos una decisión gracias a esa incertidumbre que teníamos y era no llevar a mi abuela a la clínica, porque dijimos, no sabemos, o sea, no puede entrar nadie, no sabemos cuál va a ser esa última vez que la vamos a ver, tratémosla desde la casa. Afortunadamente mi abuelita murió muy en paz, falleció muy tranquila en su cama, agarrado de la mano de nosotros 3. El 11 de agosto a las 8:50 que fallece mi abuelita, ella tuvo una recaída. Las noticias fueron, no está mejorando, está empeorando, no está recibiendo los medicamentos, tocó subirle la intensidad de los medicamentos. Encontramos una bacteria en la sangre, encontramos una bacteria que ya está atacando el corazón. El 23 de agosto falleció. Pero el coronavirus no se detenía y le arrebató a otros 2 seres queridos, a su abuelo y a su mejor amigo. Mi abuelito era una persona con obesidad, hipertenso, pero pues el 3 de diciembre ya veíamos que estaba sufriendo. O sea, ya no, él estaba completamente inconsciente. 10 días después de mi abuelo, me contaron que mi mejor amigo estaba en la clínica. Él tenía muchísimos más diagnósticos, tenía cáncer de estómago, tenía VIH y que desafortunadamente coincidió con que el cáncer estaba haciendo metástasis al pulmón y falleció. 10 días después de mi mejor amigo, 23 de diciembre, mi papá estaba entrando a UCI. Él está casi que demacrado, no puede hablar, no puede caminar, lo único que mueve es como los ojos y medio mueve la cabeza. Me dijo clarito y se le entendió clarito, te prometo que salgo. Me llamaron a contar que no había nada que hacer, que él iba a fallecer. Estamos esperando que muera. Pero la promesa que le hizo su papá se cumplió y logró vencer la dura batalla en la unidad de cuidados intensivos para tener una nueva oportunidad de vida. Ha sido un año, un poquito más de un año, de muchas rehabilitaciones, de muchas citas médicas. Y hoy lo que te digo no es 100% independiente, pero puede caminar, puede hablar, puede moverse, puede comer, es una persona funcional. Hoy Carlos siente que si bien ha logrado transformar el dolor de sus múltiples pérdidas en cosas positivas para su vida, el vacío y la ausencia por la muerte inesperada de su mamá a causa del COVID-19 hacen cada vez un hueco más profundo en su corazón. Y siento que no le dije a mi mamá muchas veces lo suficientemente el te amo y que gracias a eso, y lo digo más seguido con las personas que tengo porque sé que esto es un ratico y todo lo que tengo es prestado. Una vez tú aprendes a vivir con ese dolor, porque nunca se va, es empezar a vivir de pronto lo que ellos no pudieron y empezar a vivir con un poquito más de sentido en las cosas. Pues muchas vidas se han apagado desde el inicio de la pandemia, entre ellas las de héroes que murieron en silencio dando la batalla para proteger y sanar a los pacientes. Pues en este especial de los 2 años del COVID queremos hacerle un homenaje al personal de la salud, a los médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicos y todos aquellos que fallecieron a causa de la enfermedad. Y es que en el personal de salud en Colombia se han reportado 78.141 casos nuevos. Y pues 354 han fallecido, de los cuales 136 eran médicos. También tenemos que hablar de que se han recuperado 77.732. Actualmente 9 se encuentran en aislamiento. El próximo jueves nosotros tendremos para todos ustedes un nuevo informe especial. Por lo pronto vamos con Vanessa con los deportes.
buenas noches, gracias Mateo. Ustedes sean bienvenidos a la información deportiva aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos con goles, sí, porque Luis Fernando Muriel y Alfredo Morelos se reportaron justamente con anotaciones en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Por eso nosotros aquí hacemos el repaso de lo más destacado de los colombianos. Con esta jugada magistral fabricada por Ruslan Malinovsky, Luis Muriel hizo un toque sutil para que el ucraniano convirtiera el gol del empate ante el Bayer Leverkusen. 2 minutos después, en Escocia, Alfredo Morelos dijo presente en la victoria de su equipo ante Estrella Roja. Tras un tiro de esquina, Morelos recibió un centro y sin dejar caer el balón marcó el segundo gol en el Ibrox Stadium, en el que además fue ovacionado. Y seguimos ahora hablando de nuestro fútbol profesional colombiano porque quizás una de las figuras de la liga pasa por el arco de Millonarios. Estamos hablando de Álvaro Montero, quien habló con nosotros en RTVC Noticias de ese gran momento que vive en el equipo azul. Álvaro Montero apenas ha recibido 3 goles en 10 partidos. Tiene 8 vallas invictas en el torneo, siendo el más destacado de la liga. Y no diría yo personalmente, Millonarios lleva la valla menos vencida. Y siempre tenemos que hablar primero del club. Esto es el trabajo de muchas personas obrando para el bien común. Viene de ser protagonista del clásico capitalino en el que, según muchos, hizo de esta parada una jugada polémica. Caramba, uno es parte de un show, de un espectáculo que es el fútbol. ¿Sí me entiende? Dejar como esa sensación o esas imágenes pues hace parte de todo ese show, hay que continúe, pero en un momento voy a sobrarme por encima del rival. No solo es un estandarte bajo los 3 palos, también es uno de los líderes de Millonarios. Digamos que siempre soy positivo, intento ver o animar a todas las personas que están a mi alrededor a que cumplan sus objetivos. Dice que por estos días, para seguir concentrados, hay que poner oídos sordos a palabras necias. Es un falso líder, pero ha jugado 3 finales o ha estado ahí siendo protagonista en los últimos 3-4 torneos. Es algo ilógico. Porque su meta es ayudarle a su técnico y a su hinchada a cumplir un sueño. Pero estando aquí, obviamente, estamos trabajando para quedar campeones. Ojalá que se dé, digamos, ese es el compromiso mío para con Millonarios, para con el profe. Montero sigue trabajando y exigiéndose porque espera que Reinaldo Rueda lo vuelva a tener en cuenta para la fecha eliminatoria con la selección. Y si todavía no tienen plan para mañana en la noche, les cuento que hoy y mañana, por supuesto, la Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene un concierto con obras de Sir Edvard Elgar, que es el primer compositor que tuvo título nobiliario oficial, de Blas Emilio Ateortúa, que es un compositor colombiano, y de Félix Mendelssohn. Este concierto tiene algo muy especial y es que va a estar dirigido por una mujer que es la directora de la Orquesta Prejuvenil, de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil de Bogotá y de Cundinamarca. Ella se llama María Camila Barbosa y además tiene como solista en una de sus obras una chelista que se llama Ana Isabel Zorro, pero mejor que sea Lord Cultura Juan Sebastián Ramírez quien les cuente mejor porque estuvo hablando con ellas. No somos muchas las mujeres. Hoy día en Colombia cada vez hay más directoras, desde las juveniles hasta las profesionales. Tras un largo recorrido por orquestas infantiles, juveniles y profesionales, María Camila Barbosa dirigirá por primera vez la Filarmónica de Bogotá en un homenaje a las mujeres en la música. Está claro que esta generación ya no le extraña ver mujeres en las orquestas y que sean ellas las que lleven la batuta. Sin embargo, algunos todavía creen que para tener mando y respeto en una orquesta es necesario imitar los roles tradicionales. Porque también está esa tendencia de voy a ser directora, entonces voy a tratar de ser lo más hombre posible. Simplemente buscar en mi interior cómo puedo mandar, cómo puedo ser la autoridad sin tener que tratar de ser lo que no soy. Ese machismo dentro de la música la lleva a cuestionarse ese imaginario de autoridad. Cuando uno se para y encuentra a estos, digamos, músicos que son hombres y cualquier mirada o sentirse desautorizado, sentirse que no está siendo escuchado, sentirse que uno no es suficiente, esas son las charlas internas que uno carga de esa tradición de director hombre y de la autoridad en sí.
experiencia que le ha ayudado a abrirse paso en la dirección y que espera motive a más mujeres para llegar a ese podio tan anhelado. Es justamente esa evolución de pararse, de tener una voz, de no ser invisibles ante la sociedad, sino tener una voz de mando dentro de la música clásica. El precio del dólar subió 39 pesos con 57 centavos y llegó a 3.786 pesos. El precio interno de la carga de café aumentó 2.000 pesos y quedó en 2.005.000 pesos. 1.051 vuelos internacionales semanales salieron de Colombia durante enero de este año hacia 42 ciudades de 25 países diferentes. 8 billones de pesos en ventas espera conseguir el comercio nacional este viernes 11 de marzo durante el primer día sin IVA de este año. En Bucaramanga, Migración Colombia deportó a 10 venezolanos que estarían cometiendo delitos. Más noticias en el siguiente panorama informativo. Los transportadores del municipio de Pailitas en el Cesar mantienen la vía nacional bloqueada desde esta mañana como protesta por los trancones que se originan antes y después del puente militar que instaló el ejército en el antiguo puente de los Trujillos dinamitado por el ELN en días pasados. La noticia que se registra en el Catatumbo tiene que ver con el único médico para atender 42.000 habitantes, faltas de insumos y el mal estado de los puestos de salud son algunos de los reclamos que hacen los habitantes de Ábrego. La Armada Nacional, en coordinación con la policía, hallaron 269 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en un contenedor localizado en una instalación portuaria en el sector El Bosque, en Cartagena. En Caquetá, organizaciones sociales denunciaron presuntas amenazas contra líderes comunales del municipio de Solano por parte de miembros de la fuerza pública que hacen presencia en el sector. Indican que estas actuaciones ponen en riesgo la participación efectiva de la población rural en la próxima jornada electoral del 13 de marzo. En Envigado se conoció una denuncia sobre un supuesto caso de violencia contra una menor de edad. Los hechos habrían ocurrido el pasado 21 de febrero. La Fiscalía ya abrió una investigación al respecto y actualmente ella y otros 2 menores se encuentran bajo la protección del ICBF. Decisiones judiciales en el caso de Diego Cadena y la imputación de un delito al actual gobernador de Chocó hacen parte del resumen informativo en un minuto. El abogado Diego Cadena seguirá en casa por cárcel, así lo decidió la juez 71 de control de garantías, quien no aceptó la petición de la Fiscalía de revocar ese beneficio. En la diligencia, la juez aseguró que la Fiscalía no cumplió con la carga demostrativa. La Fiscalía confirmó que se creó un grupo especial para investigar las amenazas que recibieron los magistrados de la Corte Constitucional tras la decisión del aborto. E igualmente se investiga el uso de las fotografías y mensajes en contra de los togados en vallas publicitarias con fines electorales. Inició el segundo pago del ingreso solidario para 2022. Cerca de 4 millones de familias recibirán 380.000 pesos correspondientes al pago de marzo y abril. El actual gobernador de Chocó, Ariel Palacios, le serán imputados cargos por irregularidades en la contratación de 220.000 millones de pesos en elementos de bioseguridad. El Ministerio de Trabajo confirmó que Avianca reintegró a 104 pilotos luego de que sus contratos finalizaran por la huelga de 2017. La decisión se logra tras varias reuniones para solucionar diferencias entre las partes. Y seguimos con más información deportiva aquí en RTVC Noticias. Pues después de haber conseguido puntaje perfecto en la primera fase de 12 puntos, la Selección Colombia Sub-17 ya se prepara para lo que será la ronda final. El rival que tendrá el equipo de Carlos Paniagua, el primero, será la Selección de Paraguay. El técnico Paniagua no solo está satisfecho, sino complacido y sorprendido por el trabajo de su selección. La mayoría de estas jugadoras, en un 80%, apenas sacaron el pasaporte para viajar, para salir de Colombia y venir acá y jugar con esa personalidad, jugar con esa jerarquía. Son jugadoras receptivas y que permiten que su entrenador plantee su idea para el grupo. Y para esto es muy importante el trabajo táctico, tener un equipo corto en la cancha, tanto a lo largo como a lo ancho, que sean solidarias, que haya equilibrio. Pero atrás quedaron los 12 puntos, los 15 goles a favor y el invicto porque comienza un nuevo torneo. Hay que empezar a construir eso con mucha madurez, con mucha seguridad, a partir del domingo, con el rival que nos toque.
El próximo domingo el sueño se llama India y el primer rival Paraguay, partido que usted podrá ver en la pantalla de Señal Colombia. Por supuesto que estamos atentos a todo lo que pase con las jugadoras sub-17, fútbol femenino por Señal. Esa es la invitación para que no se pierdan el compromiso. Pero bueno, cambiamos de tema, o bueno, hablemos de Luis Díaz, el jugador de la Selección Colombia y de Liverpool, porque su equipo publicó en la página web una entrevista que le hicieron y habló de varios aspectos de cómo se siente llegando al equipo inglés, también de sus compañeros y de las expectativas que tiene. Con esto nosotros hacemos nuestro repaso en el resumen deportivo del día. Luis Díaz vive los mejores momentos de su carrera desde su llegada a Liverpool. Ya ganó un título, ganó un premio a mejor gol del mes y está orgulloso de lo que ha sido su adaptación con los Reds. Quería acomodarme lo más rápido posible, como decía antes, y conocer el estilo de juego y sentirme cómodo. En los entrenamientos y en el campo creo que he logrado desarrollar un buen entendimiento con mis compañeros de equipo. En la etapa 5 de París-Niza, Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana se ubicaron entre los 10 primeros de la competencia. Martínez movió el grupo confirmando su capacidad como escalador y alcanzó al francés Guillaume Martin, pero el ataque fue controlado por el nuevo líder de la competencia, el esloveno Primož Roglič. Martínez se ubica cuarto en la general a 55 segundos de Roglič y Nairo Quintana es noveno. Cerramos los deportes con Egan Bernal. Nuestro campeón no solo contó en sus redes sociales que llegó a su peso ideal, también mostró la cicatriz de su espalda como una marca de guerra y admitió que es un ciclista en proceso. Esta es una polca que se llama Las 3 de la mañana y que compuso Teresa Tanco, la primera mujer de la que se tiene registro en la historia de la música colombiana, dirigiendo y componiendo sus propias obras. Resulta que en 1883 estrenó en la sala de su casa una zarzuela que ella misma escribió y que se llamó Similia Similibus. Era también una pianista tremenda, pero abandonó la música porque se casó con un empresario y, según lo que tocaba en esa época, se dedicó por completo a su marido y a su casa. Capítulo 1. La mujer y la familia. ¿Cómo responder a la tía que siempre pregunta si ya consiguió marido? Soledad Acosta de Samper, escritora bogotana que nació en 1833, sugiere la siguiente respuesta. No, señora, yo no quiero casarme con ese señor ni con nadie. La cita aparece en su libro Una holandesa en América. A Lucía, la protagonista, la señora Cox le consigue un pretendiente a marido. El tipo es viejo, burdo, tosco y a Lucía no le gusta para nada. La señora Cox le dice que para el estatus social de ella, ese señor es lo mejor a lo que puede aspirar. Que lo acepte, que esos hombres que no son tan guapos son buenos maridos. El caso es que al final, Lucía, en pleno siglo XIX, le dice lo siguiente. Lo creo, señora, pero eso no impide la repugnancia que me produce su protegido. Prefiero quedarme soltera de 1000 amores antes que ser la esposa de ese viejo. ¿Qué pensar si el marido se va de la casa? Amira de la Rosa, escritora barranquillera que nació en 1903, da el siguiente consejo. Los hombres se van por sinvergüenzas. La cita aparece en su libro Los hijos de ella y en una conversación entre doña Luisa y Alicia, que son mamá e hija, doña Luisa dice, cuando los hombres se van de la casa, la culpa siempre es de la mujer que no se las hizo agradable. Y Alicia contesta, anda, y que ondulen mamá, se van por sinvergüenzas. 3. ¿Qué responder al hombre que dice la fiera? Sofía Ospina Navarro, escritora paisa que nació en 1892, propone lo siguiente. Naturalmente, porque las pobres hembras a duras penas han tenido derecho a chillar. La cita está en su libro Déjennos tranquilas, que está narrado en primera persona por una mujer, y ella cuenta que en las reuniones de amigos para animar las fiestas echa mano de cosas divertidas que hayan pasado en su matrimonio. Y una vez dijo, ¿cómo será de duro el matrimonio que ya no se oye ni un trino en esta casa? A lo que el marido, por seguirle el juego, respondió, sí, pero ¿no has notado que el que se silenció del todo fue el canario? Y atención a la respuesta de ella, naturalmente,
porque las pobres hembras a duras penas han tenido derecho a chillar. 4. ¿Cómo educar políticamente a los hijos? La escritora bogotana Emilia Ayarza, que nació en 1919, dice lo siguiente: el hambre nace en los gatos de cojín, en el rubí del prestamista, en la úlcera del burgués invertebrado, en la frase "mi pueblo", con que los políticos diseñan sus campañas en la sombra. Este es un verso del poema Testamento que aparece en su libro Acá empieza el fuego, y es una carta de despedida de su hijo en la que ella le explica el país que le deja con todos sus defectos y todos sus vicios. 5. ¿Cómo saber que se tiene un hombre valioso? Hazel Robinson Abrahams, escritora de San Andrés, que nació en 1935, nos pone el siguiente ejemplo en su libro Saila Hoy, Velas a la Vista. Un hombre que se llama Henley le habla a su amigo Otto sobre la mujer de la que está enamorado y le dice lo siguiente: no me la imagino lavando, planchando, cocinando, limpiando la casa, atendiendo animales y menos pariendo un hijo cada año. Y no es lo que me enamora ni a lo que espero. Otto, amo a esa mujer y no espero que sepa cómo hervir agua. Apréndanselos de memoria, compártanlos y aplíquenlos. Son la mejor manera de ser mujer en el siglo XXI y sobrevivir en el intento. Esperen un próximo capítulo el miércoles 16 de marzo en la sección de Cultura de RTVC Noticias. RTVC Noticias, emisión central. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral, según la resolución número 1542 del 23 de febrero de 2022. Y la noticia política del día, sin duda, es el liderazgo de David Barguil y la consulta del equipo por Colombia. Más de 16 millones de colombianos volvieron a tener crédito bancario gracias a la ley que él impulsó. Según las más recientes mediciones, David Barguil sería el candidato presidencial del equipo por Colombia. Ha tenido un crecimiento muy importante en las últimas semanas en la intención de voto en ese grupo. Yo soy David Barguil y voy de frente y sin miedo. Este 13 de marzo, pida el tarjetón de la consulta de equipo por Colombia y vote David Barguil presidente. Hace 4 años tuvimos que escoger entre el que dijo Uribe, o sea, Duque, o Petro. Los